Nos acercamos, como todos los lunes, a este espacio dedicado a la psicología, al liderazgo empresarial, y en este caso nos vamos a detener en un síndrome, el llamado síndrome del burnout, que ha tocado bastante a muchos trabajadores durante la pandemia, pero no solo nos vamos a centrar en lo que ha ocurrido durante la pandemia, sino en lo que ocurre en general cuando se produce este síndrome. Y saludamos a José Miguel Sánchez, psicólogo de trabajo y coach de directivos. José Miguel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes, encantado otra vez. Bueno, José Miguel, cuando hablamos del síndrome del burnout, muchas veces decimos que es casi como cuando ya estás totalmente quemado, ¿no?, en tu trabajo. Digamos que en término coloquial sería ya cuando petas, cuando ya no puedes más, cuando ya llegas casi al borde de una situación determinada y de alguna forma es una situación que a todos nos gustaría evitar, llegar hasta tal punto cuando estamos trabajando, porque al final de lo que se trata también es de estar a gusto en el trabajo, porque al final es algo a lo que le dedicamos muchas horas del día y muchas horas a lo largo de nuestra vida. Cuéntanos, ¿qué es el síndrome del burnout y sobre todo cómo se suele manifestar? Mira, Marta, has utilizado una palabra que mi hijo de 13 años utiliza, que es estar petado, y define muy bien lo que es este síndrome. Lo primero que tenemos que saber es que es estrés, pero es estrés mantenido durante muchísimo tiempo y que es un estrés que al final nos acaba inhabilitando. Pero es estrés. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay un tipo de estrés que es bueno y un tipo de estrés negativo. Cuando hablamos del síndrome de burnout o de estar quemado, nos referimos al estrés negativo mantenido durante mucho tiempo, incluso años en algunos casos. Tiene como tres momentos este síndrome de estar quemado. El primero, hay una fase de alarma, donde empieza a haber un estresor, una situación que te pone, en cierto modo, preparado para la acción, porque se encienden alarmas en el organismo. A continuación, hay una fase de resistencia, que suele durar bastante en el tiempo. El ser humano es un ser bastante fuerte y es capaz de aguantar durante mucho tiempo un estresor, ¿no?, un estímulo negativo. Es la fase de resistencia. Pero claro, igual que decía que el ser humano es bastante poderoso, el ser humano al final es humano. Y llega un momento en que peta, por volver a utilizar esa frase. Y aquí entraríamos en la tercera fase, la fase de agotamiento. Ahí, en ese momento, cuando entramos en la fase de agotamiento, es cuando se produce el síndrome de estar quemado. Es cuando realmente, ya no podemos con la situación. Fase de alarma, fase de resistencia, fase de agotamiento serían las tres fases de este síndrome. Y claro, José Miguel, una de las cosas muy importantes, ¿no?, para quienes estén a lo mejor en alguna de estas fases, que no hayan llegado quizás a la tercera, pero estén experimentando alguna de las dos primeras, ¿qué podemos hacer para evitar esa tercera y ya explotar del todo? Mira, lo primero, antes de llegar ahí, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que entender es qué coste tiene para nosotros. El primer coste es que nuestra inteligencia baja, es decir, nuestra capacidad de razonamiento, de toma de decisiones baja, por supuesto nuestra creatividad y por supuesto nuestra capacidad de atención. Todo esto se da en el estrés. ¿Cuál es la diferencia con el síndrome de estar quemado? Que también nuestra capacidad de aprendizaje se reduce. El problema del síndrome de estar quemado, de esta fase de agotamiento, es que nos lleva a la inacción, a la apatía y a una palabra que no nos gusta, que es la depresión. Esta mañana leía que ha aumentado el número de jóvenes con depresión e incluso con intentos de suicidio. La depresión y el síndrome de estar quemado están muy, muy cercanas. Y me preguntabas, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que tener claro que no se da solo en el trabajo. Es para cualquier persona, independientemente del entorno en el que está. Como comentaba ahora, jóvenes, y esta pandemia además también ha hecho que se den otras personas. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. La primera es aceptar aquello sobre lo que no tienes control. Es decir, nosotros tenemos influencia sobre algunas cosas, pero no sobre todas. Entonces tenemos que aprender a aceptar aquello que no está bajo nuestra capacidad de influencia. Y cuando aceptamos no me refiero a resignarnos, me refiero a mirar hacia adelante. La aceptación
tiene que ver con no me gusta lo que tengo, pero miro hacia adelante y busco nuevas salidas. Mientras que la resignación es no me gusta lo que tengo y me quedo anclado a eso que no me gusta, es decir, me quedo anclado al pasado. Por lo tanto, lo primero que podemos trabajar es en la aceptación. Segundo, rodearnos de personas. Como seres sociales que somos, cada vez que estamos con otras personas, generamos oxitocina, que es la hormona de la empatía. Eso nos ayuda a no quedarnos solos. Uno de los problemas del síndrome de estar quemado es que tú no puedes con todo. Por eso hay que buscar, bueno, pues hay que buscar esas personas que te pueden ayudar dentro de la familia o dentro de los amigos, incluso dentro de los compañeros de trabajo. Y te diría, hay muchas más, y te diría una tercera. Comenzar a aprender a relativizar. No todo es tan duro, no se acaba el mundo con cada una de las cosas que nos pasan. Todos tenemos problemas, a todos nos pasan cosas. Tenemos que aprender a relativizar y en vez de hablar de problemas, empezar a hablar de retos. Bueno, pues me enfrento a un nuevo reto que voy a solucionar. Por lo tanto, le estoy dando una instrucción a mi cerebro de soy capaz. Por lo tanto, yo me quedaría en esta tercera, incluiría esta tercera como relativizar, aceptar y, bueno, pues apoyarte en las personas que tienes alrededor. Aprender a relativizar, eso es muy importante y además no solo, como bien indicabas, en el aspecto laboral, también en todos los aspectos de la vida. Entiendo que, por ejemplo, el síndrome del burnout también lo podemos llevar incluso a relaciones sentimentales, de pareja, amigos, familiares, incluso en aquellas rencillas que puedan surgir en algún momento de puertas para adentro en casa. Y claro, también decíamos, esto no es solo algo exclusivo de la pandemia, ha ocurrido durante toda la vida, pero sí que es cierto que quizás en la pandemia muchas personas han podido incluso abrir los ojos respecto a lo que les gustaba o les hacía infelices del trabajo y han podido verse incluso algo más quemados, ¿no? Con ese burnout, haciendo referencia en castellano, por la situación que se ha producido de teletrabajo o incluso despidos, ERTES, que al final se han producido una serie de tensiones laborales que en otro tipo de contexto no se hubieran dado, ¿verdad? Absolutamente. Por eso, bueno, es un tema que ya hemos tocado aquí, la fatiga emocional pandémica. Lo que ha hecho es intensificar algo que ya existía. Probablemente no lleve toda la vida con nosotros, pero sí está muy asociado al primer mundo. Recuerdo, allá por 2010 o incluso antes, la OMS ya hablaba de que la primera enfermedad del primer mundo, en 2020, iba a ser la depresión. Claro, ahí no vieron el COVID-19 y no vieron la pandemia, pero la depresión, porque ya venía de largo toda esta parte del estrés y la no capacidad para gestionarlo adecuadamente. ¿A qué es debido? Pues en algunos casos, pues, por ejemplo, un trabajo que es estresante. Por ejemplo, el trabajo que tienes tú, presentador en un medio de comunicación, es un trabajo estresante, pero el de un profesor también, el de un bombero, se me ocurre, un policía, ahora que hay una Eurocopa en marcha, el de un futbolista, que tiene que aguantar las críticas de personas que no le conocen, un deportista de élite en muchos casos. Es decir, hay muchos trabajos que son muy estresantes, pero hay una segunda causa por la que podemos llegar a estar quemados y es las percepciones y asunciones que hacemos de manera automática, esas creencias limitantes que tenemos ante ciertas situaciones. Ahí es donde sí podemos trabajar. Hombre, yo si tengo un trabajo estresante y no soy capaz de gestionarlo, podría marcharme de ese trabajo. Pero hay otra cosa que es más importante, que es cómo percibimos, cómo asumimos las cosas. Y aquí es donde entra lo que decía antes de relativizar. Y hay herramientas y hay técnicas para aprender a relativizar, para aprender a cambiar ese cómo nos hablamos ante ciertas situaciones. Y yo siempre digo, cuando se nos rompe en casa una tubería, llamamos al fontanero. Sin embargo, cuando no sabemos gestionar alguna situación psicológica, rara vez en España acabamos yendo al psicólogo o al psiquiatra, al profesional de la terapia. Y es algo que debemos empezar a hacer porque muchas veces no tenemos todos los recursos o simplemente no los conocemos y necesitamos a alguien, bueno, pues que nos guíe de alguna manera.
Desde luego, pues nos quedamos con todas esas claves, teniendo en cuenta bueno, que seguramente después de la pandemia muchas personas también reflexionaron sobre todo esto y decidieron dejar su trabajo o apostar por otras alternativas, pero bueno, más allá de la pandemia sí que es cierto que el síndrome de burnout puede ocurrir en cualquier tipo de escenario, en cualquier tipo de contexto, y hay que tener en cuenta todas esas fases también para saber detectar en qué momento estamos y de qué forma podemos evitar ya ese colapso absoluto. José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Gracias, Marta.